Sí, dale más. Hola, buenas tardes. Hoy día hablaremos sobre la importancia que es la seguridad minera. De ahí, avanza nomás. Bueno, lo que hicimos nosotros es el objetivo principal, es eliminar los riesgos para la salud en los trabajadores, ya que es muy importante su seguridad en la minería. Y hay que proteger hay que proteger la integridad de la maquinaria y la estructura en la minería. Además, se busca aumentar la productividad al, al reducir los riesgos y asegurar un entorno más seguro. Que en la minería hay que cuidarnos más, porque así evitamos riesgos que nuestros trabajadores sufran un accidente. Pasa la otra. Lo que nosotros quisimos investigar en este trabajo es aumentar la conciencia sobre la importancia que es cumplir las normas en una faena minera. Además, se busca informarle a las personas lo importante que es seguir las operaciones mineras que están en la minera, para que se encuentren así como más preparados nuestros trabajadores. Ya. ¿Se lo digo yo? Sí. Nuestras nociones matemáticas y nuestro tema que quisimos así como aportar es que nuestro problema es que los trabajadores en la faena, hay ciertas personas que no utilizan su EPP. Y si no utilizan su EPP, eso hace que ocurran accidentes que pueden ocurrir en la faena minera. A los trabajadores que pueden incluso poner en riesgo sus vidas. Y Ah, para que estos accidentes no ocurran, hay que ocupar su EPP correctamente. Ya. Bueno, una de las nociones matemáticas y tema a abordar es que en este caso nos encontramos eh, con diversos problemas que afectan tanto la seguridad minera respecto a los mismos trabajadores, al equipos o las maquinarias, involucrando ya eh, problemas ya graves, involucrando la misma vida de los trabajadores o simplemente paralizando las operaciones y causando pérdidas de maquinarias y equipos. En este caso, hablaremos de tales faltas como la falta de elementos de protección personal, que ya se refiere a todo lo que pueden ser la antiparra, los guantes, todo el equipo adecuado individual de cada persona. Otro ejemplo que podría ser claramente sería el no acatar instrucciones, que muchas veces se comete el error, por ejemplo, de no acatar una instrucción, por ejemplo, de cierto al momento de transportar que se pide cierta cantidad de tonelaje para hacer los transportes en el camión TAEX, que algunos, por evitar trabajo, suelen cargar más peso de lo que se debería cargar, no tomando en cuenta las consecuencias que podría provocar esto. Tanto como le decía anteriormente, que podría costar la misma vida de los trabajadores para realizar las operaciones o simplemente causando menos vida útil a los equipos y maquinarias. Otro ejemplo podría ser realizar más operaciones de las indicadas, como lo mencioné antes, por ejemplo, con el tema de los camiones CAEX, al momento de montar toda la cantidad de material superando el tonelaje que debería de transportar. El mal uso de maquinarias. Muchas personas descuidan este tema porque eh, no le dan, por ejemplo, el mantenimiento que sería adecuado o simplemente la sobreexigen. Exceso de confianza también, que podría considerarse que muchas personas se creen confiadas en su trabajo, ya sea por tema de años, experiencia y todo eso, que creen que por
saberlo al 100% siempre va a ser eficaz su trabajo, siendo que en cualquier momento podrían tener errores que les pueden costar incluso sus propias vidas, tanto también afectando a la empresa al punto de paralizar las operaciones. Y por último, un ejemplo que sería el realizar operaciones a medias, por decirlo así, que muchos, no sé, por días, por problemas personales, algo así, no todos siempre están de ánimos emocionales, por decirlo así, y hacen las cosas a medias para terminarlas más rápido, algo así. Y aquí podríamos apreciar sobre un gráfico donde identifica cada una de las faltas de seguridad. Por ejemplo, con un 21% que al realizar las operaciones a medias, con un 32% con exceso de confianza, que es una de las cosas más comunes, con un 12% el mal uso de maquinarias, con un 13% realizan más operaciones de las indicadas, con un 12% no acata instrucciones y por último con un 10% la falta de elementos de protección personal. Y estos son unos objetivos. Nuestros objetivos que en esta presentación hablaremos. Cómo exponer estos términos y nociones matemáticos. Estructurar secuencias numéricas relacionadas al tema. Y identificar las faltas de seguridad en la minería. Y entender opiniones y conclusiones específicas. Estas son una pregunta que me ha hecho también. ¿Cuál sería una correcta organización? ¿Es posible entregar unas soluciones con datos ¿cuál es la importancia de tener estos datos numéricos al momento de plantear estos temas en la seguridad minera? Y ahí baja el otro. Y nuestros temas iniciales serían así como ordenar la... que me acuerdo. Secuencias numéricas, y ordenar unas cosas de los ejercicios. Y ahí tú sí. Bueno, un cronograma del proyecto sería, hablamos del tema de las tareas de qué haremos. Por ejemplo, para partir deberíamos identificar el problema, siguiendo con dar una solución al problema y luego procedemos a involucrar todo lo que es la esencia matemática, ya con evidencias numéricas. Productos. ¿Qué resultados obtendremos? Bueno, al identificar el problema plantearemos la solución, que bueno, con eso ya lo ideal sería eliminar la falta de la seguridad que habíamos mencionado anteriormente para mejorar la precisión gracias a los datos numéricos. Plazos. ¿Para cuándo debe estar hecho? Bueno, eso ya es independiente porque es independiente de acuerdo a los tipos de falta de medidas de seguridad. Por ejemplo, hay unos que se pueden solucionar de inmediato, tales como los elementos de protección personal, como otros que tomaría más tiempo, por ejemplo, con el exceso de confianza, ya que muchos trabajadores son porfiados, por así decirlo, se confían mucho en sí mismos e ignoran las consecuencias de que eso lo podría traer y necesitarían esperar algún error o algún tema que les afecte tanto a ellos como a su mismo trabajo para darse cuenta de sus errores. Responsables, ¿quién o quiénes lo harán? Bueno, esto generalmente lo hace quien supervisa la operación, en este caso, como por ejemplo, podría ser el prevencionista de riesgos, y
respecto a temas matemáticos, quien esté a cargo de un Office o algún computador cercano donde pueda registrar datos numéricos o alguna planilla que tenga a mano. Insumos. ¿Qué necesitamos para hacerlo? En primer lugar, corroborar las operaciones. ¿Cuáles son los errores y cuáles son las caídas, por así decirlo? Concretar las ideas de soluciones y por último involucrando las esencias matemáticas utilizando ya Office, GeoGebra y diversas aplicaciones matemáticas como Excel, Word y todo eso. Incorporación de las herramientas tecnológicas y su justificación o su elección. En este caso tomaremos como ejemplo la cantidad de trabajadores que llevan y no los elementos de protección personal, analizándolos en el siguiente gráfico. Por ejemplo, un día lunes, cierta cantidad de personas lleva elementos de protección personal, que ya aquí, por ejemplo, serían 16 trabajos en un día, suposición, y esos 16 trabajos, 14 tienen elementos de protección personal y 2 no lo contienen, el cual todos estos gráficos podría decirse que sería como la solución para ir tomando un registro y ver cuántas personas cometen o no estos tipos de errores de seguridad minera para dar la mejor solución y evitar tanto problemas para ellos mismos como a la mina y a sus equipos. Otro ejemplo sería el tema de las charlas. Que aquí, por ejemplo, tuvimos un ejemplo de las charlas realizadas en cierta área de una minería que un día el lunes se realizó, en el área 2 se realizó nuevamente, pero en el área 3 no se ha realizado. ¿Cuál es el fin de esto? Es que al tener un control sobre todos los errores, ya sea mediante un gráfico, por así decirlo, podríamos identificar cuáles son los puntos débiles donde podríamos reforzar el tema de la seguridad. Por eso es que en este caso elegimos estos tipos de gráficos para identificar los errores y así reforzarlos para no cometer errores, protegiendo la vida del trabajador como de los equipos y maquinarias y directamente a la minera. Un resumen 1. Estos datos fueron concretados debido a su fácil interpretación, ya sea en texto o datos analizados, midiendo estos en planillas, gráficos, datos numéricos, etc. Como también lo podríamos interpretar en figuras, tamaños, altura, velocidad, longitudes, etc. Ya que sea aquí involucrando el tema de, por ejemplo, el momento de transportar un camión CAEX, en donde podemos involucrar la esencia matemática involucrando el tema de la altura del camión CAEX, el peso, el tonelaje y gran parte de sus dimensiones, anotar todo gráficamente para así evitar grandes errores a futuro. Resumen 2. Y bueno, el resumen 2. ¿En qué nos beneficiarían estos datos, como mencioné anteriormente? Prácticamente para llevar un control sobre los errores y así reforzarlos para no cometer grandes problemas y proteger la vida del trabajador de la mina y de las maquinarias. ¿Nos ayudaría a mejorar? Claramente sí, para evitar los errores mencionados anteriormente. ¿Qué relación tiene con las nociones matemáticas? En este caso, como elegimos el tema de los gráficos, para llevar un control sobre los errores y tratar de dar la mejor solución a aquello. Estas nociones son de alto impacto respecto a concretar ideas, respecto a llevar un control, sí. ¿Cómo podríamos evaluarlas de mejor manera? Claramente llevando un control sin sobrepasarse de aquello. Tomando por ejemplo este gráfico indicando la falta de los elementos personales, analizando su impacto tanto positivo como negativo, que aquí ya podríamos identificar cuáles son los riesgos y los pros y los contras, por decirlo así. Presentación del producto prototipo, o como también esta planilla indicando si fueron o no realizadas las charlas de seguridad, que va de la mano prácticamente con la planilla arriba para ver cuáles son los pros y los contras. Resultados y conclusiones. Básicamente esto ayuda mucho a mejorar el tema de los errores, ya sea tanto analizando los números, analizar en números la cantidad de la falta de elementos de protección personal, operaciones como carga y transporte, otros como dimensiones de equipos y maquinarias y todo lo que tenga que ver respecto a seguridad minera, así logrando no
no cometer grandes errores y protegiendo la vida del trabajador, de la minera y de los equipos. Y para finalizar, aquí está la bibliografía, que donde ya estaríamos tomando la mayoría de algunos datos.